Amén, amén. Gloria a Dios. Les saludo de una manera muy especial a cada uno en el nombre de Jesús. Gracias, hermana Liliana, por la invitación. Y bueno, soy del distrito número 11 de Florencia, Caquetá. Me congrego en la sede tercera El Rosal y aprovecho este momento para saludar a mi pastor Julián Marín, quien es el que nos administra en esta congregación, amén. Y saludar a todos y cada uno de ustedes. Si hay amigos, decirles que bienvenidos y que siempre hay una solución a sus problemas y esa solución se llama Jesús. En esta mañana, bueno, me han invitado a contar un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y bueno, casi nunca, no trato de hablar mucho de esto porque siempre me conmuevo y quiero que tomemos lectura en la palabra del Señor en el Salmo 34, versículo 4, el cual dice: este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los salva. Gloria a Dios. Bueno, a la edad de 21 años, el Señor trató en mi vida. Siempre digo que ese encuentro fue como mucho de tú a tú, el Señor conmigo. Pasaba por momentos de, no sé, debilidad, soledad, y me sentía vacía, sin saber el sinsabor de la vida, vivía por vivir. Pero un día estaba una noche acostada, bueno, sentada ahí en la cama y todas las noches, después de tantas noches que llegaba y siempre lloraba, me salían lágrimas y yo no sabía por qué. Y yo decía, tan raro, ¿y yo por qué lloro si no sé ni por qué lloro? Bueno, una de tantas esas noches llegó el momento de decirle adiós. Tal vez en mi ignorancia lo reté. Le dije que quisiera algo en mi vida, que un día me habían hablado de que el Dios sana, de que Dios salva, de que Dios restaura la vida del ser humano. Le dije que si Él existía, quisiera algo en mi vida, porque de tantos esos momentos que pasaba, yo tengo un hijo de 5 años, en ese entonces el niño tenía 3 años, yo me sentía sola, sentía de que nadie me quería, que así como nadie me quería a mí, nadie quería a mi hijo. Estuve a tal punto de pensar en quitarme la vida junto a mi hijo, pero en ese momento llegó el Salvador de la vida, llegó ese Dios que cambia la vida del ser humano, que cambia pensamientos, que cambia situaciones. Y pude comprender que ese Dios que me hablaban un día ya estaba tratando en mi vida. Así que empezó todo y yo estaba empezando a planear cómo iba a suceder, porque me da miedo la sangre. Yo decía que no, que tal vez cortándome no, o hacerle eso a mi hijo no, sino que quería algo silencioso, como uno acude pues a los venenos y cosas así. Pero en ese momento llegó mi Dios, me abrazó con su amor, tuvo misericordia de mí y cambió mi vida, cambió mis pensamientos. Hoy tengo la oportunidad y el honor, ese gran privilegio de ser su hija, de servirle con todo mi corazón. Y
aparte de ello, pues a la edad de 14 años empiezo yo después de ese momento que tuve con el Señor, empiezo a poner cuidado a mi vida antes de los 21 años. Así que a la edad de 14 años, por primera vez, fui a un culto pentecostal. Yo vivía en la ciudad de Bogotá. Mi mamá tenía una vecina, una amiguita, y esa vecina tenía una hija de casi la edad mía, de 12, 13 años. Y, y bueno, por medio de ella, el Señor permitió que me invitaran a la iglesia. Y yo iba todos los domingos. Recuerdo que mi mamá tenía faldas, tenía vestidos y yo me ponía esa ropa para ir los domingos a la iglesia. Pero el último culto que yo fui fue algo especial. Era una congregación muy pequeña, muy humilde. Allí administraba el pastor William Ahumada y su esposa ese día predicaba la palabra de Dios. Y tal vez digo yo, porque no comprendía en ese entonces, no sé qué versículo era el que ella leyó ni nada, pero ella decía de los saetas, que entonces digo yo que tal vez ella leía que los hijos, eh, bueno, el versículo que dice que somos saetas en manos de Dios, y entonces ella se refería a que en las manos de Dios llegaríamos muy lejos, porque la saeta uno no sabe dónde va a llegar, es la punta de la flecha y uno no sabe dónde va a llegar, pero con Dios que llegamos muy lejos, y esa palabra retumbó en mis pensamientos toda mi adolescencia. Yo siempre recordaba esa palabra, tanto así que cuando se terminó el culto, yo me quedé en la entrada de la iglesia y se me acercó la vecina y me dijo, ¿algún día a usted le gustaría estar como la hermana? O sea, como la esposa del pastor, allí predicando en el altar. Entonces se me hizo fácil decir, sí. Yo le dije, ay, sí, qué bueno sería. Pero ya, hasta ahí quedó. Entonces yo pensaba y decía, el Señor desde ese momento había tratado en mi vida, pero yo no lo sabía. Pero tuvo que pasar los años para yo poder entender y comprender esa palabra. A la edad de 19 años, digo yo que llegó mi tiempo de esa rebeldía. Mi rebeldía era con los tatuajes. Amaba los tatuajes, me encantaban los tatuajes. Ese año alcancé a hacerme como 7, 6, 7, no recuerdo bien, pero mi mamá no era de la iglesia. Mi mamá ya es bautizada en el nombre de Jesús. En ese entonces mi mamá me decía que ella no le gustaban, ella nunca me aceptaba que yo me tatuara ni nada de eso, y me decía que con ñeros no vivía, que me tenía que ir de la casa, que ella, eso era lo que ella no me había infundado ni nada de eso. Bueno, así fue como ingresé a estudiar al SENA. Estaba en Bogotá, pero me inscribí acá en Florencia y salí. Entonces me vine a estudiar acá a Florencia y desde ese entonces estoy aquí. Pero allí en el SENA, dos compañeras de la iglesia, y no sé, en el mundo existen las casualidades, pero yo sé que Dios tenía un propósito en mi vida. Ellas se hacían las dos al pie, entonces era una hilerita de 3. Estaban ellas dos adelante y yo iba atrás de ellas. Y al principio de llegar a estudiar, eran solo ellas dos en la iglesia, y por medio de ella el Señor me permitió ir a un campamento en el 2021. Ahí fue cuando reconocí al Señor, ahí fue cuando me arrepentí y empecé esa vida junto al Señor. Entonces yo digo, Señor, pues uno diría, uy, qué casualidad, pero si me pongo a ver y analizar
todo lo que Dios ha hecho a través de los años en mi vida, yo digo, Señor, usted ya me estaba preparando, usted ya tenía un plan conmigo, y por eso dice que fuimos escogidos desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo analizaba mi vida en esos años. Cuando mi mamá se bautizó, yo no sabía, ella vive en Bogotá, pero ella siempre que llegaba de visita acá a Florencia, me traía un bols, un vestido o una falda, siempre con la excusa de, ay hija, no me quedó bueno, cójalo para usted. Y yo le decía, no mami, jamás en la vida me voy a poner una cosa de esa. Así le decía yo. Más sin embargo, ella me decía, pues guárdelo. Y yo tenía una maleta y yo, por hacerle como caso a ella, yo guardaba esa ropa. Pero cuando tuve el encuentro con Dios esa noche, sentí la necesidad de empezar a ir a la iglesia. Era algo que yo decía, no, tengo que ir. Y era extraño porque yo me iba caminando para la iglesia y yo sentía que las personas que me miraban sabían que yo iba para la iglesia y a mí me daba cosa y me quería devolver. Y yo decía, ¿cómo van a saber que yo voy para la iglesia? ¿Quién va a saber? Pues usted mira a alguien caminando y usted no sabe para dónde va ni nada. Y yo sentía que todos los que me miraban sabían que yo iba para la iglesia y yo me sentía rara, pero hoy entiendo que el enemigo nos quiere jugar pasadas, pero bueno, ahí está el Dios poderoso conmigo, como poderoso gigante, y empecé a asistir, empecé en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, a los 5 meses de haber empezado a asistir a la iglesia, tomé la decisión de bautizarme. Me sentía que yo era evangélica desde siempre. No, desde que me arrepentí yo sentía, es que yo era de aquí, yo era de aquí. Yo como que, y mi mamá me invitaba a la iglesia, a mí me gustaba ir, pero llegó un momento de que ya no me gustaba ir a la iglesia. Y si ella me invitaba, le decía no. Y no moleste, yo por allá no voy. Y dentro de mí yo decía, uy, Dios mío, pero yo quiero ir a la iglesia y porque yo digo que no. Y yo decía, si mi mamá no me invita, yo voy, pero si me invita, yo no voy. Entonces mi mamá, así en esos días, bueno, ella estaba de visita y se fue y ahí empecé a asistir sola a la iglesia y el Señor empezó a tratar en mi vida. Ya la ropa que mi mamá me había dado, ahí sí la fui a buscar y los vestidos que mi mamá me había dado, me los medí y ya los sentía, era muy corticos, ya no eran muy largos, sino muy corticos. Y yo no, ya no me lo pongo, pero es por lo cortico, porque me sentía como muy ajustado, como muy cortico esos vestidos. Y yo decía, Dios tan grande y tan maravilloso, tan misericordioso, y no sé que el Señor me tiene para grandes cosas, porque yo le creo a Él, porque Él a sus hijos no le da cosas pequeñas, sino que le da en abundancia, mi querido hermano. Y gracias a Dios, creo que aquí todos los que estamos conectados y los que tal vez mirarán esta transmisión en el transcurso del día o de la semana, podrán contar muchas experiencias que el Señor que han tenido con el Señor, esos milagros que el Señor ha permitido realizar en cada una de nuestras vidas. Pero hoy yo le agradezco a Dios porque cambió mis pensamientos, porque trató en mi vida, porque me libertó del pecado, porque me perdonó, me hizo su hija, sanó mis heridas, me llenó de su presencia, de ese amor, de esa felicidad, de ese gozo, quitó mi temor, quitó mis miedos, me hizo libre. A pesar de ser una joven, le sirvo con el alma. A pesar de ser una joven, me apasiona el servicio para Dios. Y mi mamá me decía, vaya a la iglesia, pero yo decía, yo tengo que disfrutar mi juventud, yo tengo que empezar a salir, porque yo nunca salía, decía yo tengo que empezar, pero gracias a Dios, que cuando empecé a salir,
a tomar, a bailar. El Señor llegó a mi vida y no permitió que yo me deleitara en esos placeres del mundo, aunque fui libertada de muchas cosas, aunque solo yo sé y el Señor sabemos quién era yo. Y ahora el Señor, donde me tiene, para mí es una honra, para mí es un privilegio tan grande. Por eso le digo a los hermanos, amigos que están aquí, el Señor es misericordioso, amoroso, y si le buscamos con el alma y el corazón, con un corazón contrito y humillado, dice en su palabra que Él no desprecia. Que sigamos para adelante, que a pesar de todas las circunstancias del día a día, digo yo que a la edad de 23 años, he vivido muchas cosas que me han aprendido a crecer, a madurar tanto espiritual como personal, como mujer, aprenderme a valorar, a respetar, a darme ese valor que el Señor me ha dado y muchas cosas que el Señor tiene para nosotros. Hay más de 3.500 promesas en su palabra y me apropio de ellas en esta mañana en el nombre de Jesús, para que sea el Señor glorificándose como deba en mi vida, en la vida de cada uno de los oyentes, de cada uno de los que estén aquí. Cuando yo decía que yo lloraba y no sabía por qué, después como de los 8 meses, entendí que eso era depresión y yo no sabía. A mis 21 años sufría de depresión y no sabía, pero gracias a Dios que me sacó el Señor con mano poderosa, que me rescató, que hoy soy una joven que le sirvo, que tengo mi hijo de 5 años, que siempre soñábamos con tener una familia, pero bueno, el Señor ha permitido que no sea así en este momento, pero tengo mi hijo que es mi compañía, le digo yo, mi compañero de vida, el cual es el que me ve llorar, el que me ve reír y el que me da muchas fuerzas para seguir adelante. Dice su palabra que en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Vamos a tener muchas aflicciones, hermanos, y el Señor siempre va a estar allí. Entonces, quiero decirles que no desfallezcamos, que cuando nos sintamos solos o en esos momentos que sin salida, sí hay una solución y esa solución se llama Jesucristo. Este, este lema de este mes de marzo, Jesucristo, la roca de mi salvación. Qué privilegio servirle a este Dios tan grande. Qué privilegio es ser sus hijos. Yo no sé si cuántos de ustedes se sienten con ese privilegio y ese honor de ser hechos hijos de Dios, que Dios los haya libertado, les haya podido llenarnos de su gloria, de su presencia. Y bueno, ha pasado el tiempo muy rápido. Quisiera contar muchas cosas que Dios ha hecho en mi vida, pero creo que no es el tiempo todavía, pero sé que Dios va a permitir que también cuente algo que de dónde Él me sacó, que siendo yo una joven, el Señor me libertó. En el nombre de Jesús, dejo este pequeño testimonio como referente al poder de Dios, a la autoridad de Dios, que tal vez las personas digan muchas cosas, pero el que define nuestra vida se llama Jesucristo y el que le servimos se llama Jesús. Bendiciones, hermanos, en esta mañana. Que el Señor les bendiga, les ayude y espero ser de gran bendición para aquellos jóvenes que se encuentren sin salida, que se encuentren guiados en el alcohol, en las drogas, que sepan que hay un Dios que les ama mucho y quiere cambiar su vida. Bendiciones. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Espero volvernos a ver en otra nueva oportunidad. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si tratará de contar tus bendiciones, mi Dios,
que el número sería muy grande para mí. Y si de alguna manera las pudiera contar, tardaría 1.000.000 de años así. Es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar, o cada gota de lluvia, poderlas juntar, que contar tus bendiciones en mí. Yo no puedo explicarme tu grandeza, mi Dios, que se expresa en tu amor para mí. Cuando te necesito, ahí estás, mi Dios, derramando bendiciones en mí. Es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar, o cada gota de lluvia, poderlas juntar, que contar tus bendiciones, que contar tus bendiciones, que contar tus bendiciones en mí.